hoy cerramos ya la serie Cristo en el Antiguo Testamento. Terminamos el día de hoy. Fue una serie que yo disfruté muchísimo y me gustó mucho la retroalimentación que hubo de muchos de ustedes, y les agradezco cuando haya temas donde el Señor está haciendo cosas en su vida, que nos platiquen, ¿verdad? Y hoy ya la gente dice, descubrí esto, descubrí el otro, vi esto en el Antiguo Testamento que habla de Jesús. El Antiguo Testamento habla de Jesús, apunta hacia Jesús, son tipos, formas, figuras de Cristo y hay que aprender a verlo. Entonces creo que fue una serie buena que cumplió su objetivo y bueno, ahora métase a estudiar todo, a ver dónde más lo encuentra, ¿no? Y es una delicia ver cómo el Señor tiene un solo propósito y un solo plan, ¿verdad? El plan es la iglesia y todo es por medio de Cristo para su propósito eterno, que es su gloria eterna, ¿verdad? Así es que bueno, pues qué padre. Hoy cerramos, no podía yo terminar esta serie sin poner este ejemplo de un tipo de Cristo maravilloso y además en el contexto de un personaje que tiene mucho que enseñarnos acerca de la fe. ¿Cómo andamos en la fe? ¿Qué tan fuerte está nuestra fe? ¿Qué tan fortalecidos estamos en las promesas y en la realidad del Cristo que nos habita, ¿no? Yo creo que hoy este tema nos va a hacer pensar mucho, a evaluar un poquito. ¿Somos fuertes en la fe? ¿Hemos crecido en nuestra fe? ¿Cómo nos ha ido en las pruebas de la fe? Vamos a hablar de un personaje que es conocido como el padre de la fe. Imagínense cuánto tenemos que aprender ahí. Hay muchísimo que aprender ahí. ¿Cómo se llama el personaje? Bueno, y en medio de la historia de Abraham hay un tipo de Cristo maravilloso que es Isaac, ¿verdad? Su hijo Isaac. Y hoy vamos a ver este pasaje tan hermoso, ¿no? Déjeme contextualizar un poquito acerca de Abraham, porque vamos a aprender mucho de Abraham en esta mañana con el favor de Dios. Y bueno, Abraham era un pagano, ¿no? Él vivía en Ur de los Caldeos, ¿no? Tenía un negocio ahí de hacer idolitos con su familia, pero el Señor le habla a Abraham. Dios le llama y le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y salió Abraham, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. Ve nomás. O sea, ya desde ahí ya nos ganó Abraham, ¿no? O sea, ya desde ahí, hermanos. O sea, Abraham se fue de su tierra y de su parentela sin saber a dónde iba, porque Dios le habló. ¿Cuántos ya nos parecimos a Abraham ahí? ¿Y cuántos ya somos diferentes? Desde ahí, hermanos, imagínense, desde el primer llamado, ¿no? Si Abraham fue alguien que pudo escuchar la voz de Dios, pero escuchó la voz de Dios. Hoy en día la gente escucha voces internas, externas y raras. Unos no escuchan nada, no oyen nada, más que Spotify o sea, los Reels y TikTok y música norteña de narcos, ¿verdad? De narcos, sí, claro, bien machín. Entonces queremos oír a Dios y pues ¿cuándo lo oyes a Dios? Pues así, con tanto ruido. Y Abraham escuchó a Dios, pero no solamente lo escuchó, inmediatamente, ahí te ves, jefa. El Señor me habla. Y se fue, dice, sin saber a dónde iba, El Señor le iba a mostrar una tierra. Después Abraham se fue, su sobrino Lot lo siguió, ustedes saben esto. Y bueno, hay muchas historias de Abraham. Una buena parte del Génesis nos habla de Abraham. Padre de muchas naciones, ¿verdad? Recibe una promesa de Dios de que de su descendencia, iba a tener una descendencia así como los granitos de arena del mar, como las estrellas del cielo. Si las puedes contar, así de grande va a ser tu descendencia. Pero no tenía un hijo, Abraham. Pero aquí empieza la lección. Pero a Abraham le creyó a Dios. No tenía hijos, le iba a ser padre de muchas naciones, pero no tenía hijos. Pero Abraham le creyó a Dios. Y ahí cambia la historia, ¿verdad? Y de ahí nacen pueblos enteros que aman a Dios. Se fue con Lot. Un día
se estableció en la tierra donde Dios le dijo y fue muy prosperado. Crecieron mucho, al grado que ya era demasiado ganado y riqueza que tenían entre Lot y Abraham. Entonces le dijo a Abraham: ¿sabes qué? Hay que agarrar cada quien para su lado, porque ya somos muchos y ya los siervos ya se andan peleando hasta por el agua y por las ovejas, ¿no? Entonces Abraham se interna hacia la tierra que Dios le prometió y que Dios le dio, que Dios le señaló. Pero Lot alzó sus ojos hacia el norte. Me sale natural, hermanos, de verdad, no es por molestar. Perdón, alzó sus ojos hacia Sodoma y fue poniendo sus tiempos, que allá había feria, allá había dólares, allá había el sueño sodomita, ¿verdad? Allá había todo, y entonces para allá le gustó la prosperidad y todo lo que ofrece, ¿verdad? Y pues ya sabemos que después de eso salió mal. Salió mal, se crió a su familia en medio de una sociedad así de perversa, y aunque los ángeles fueron a sacarlo de ahí para salvarle la vida, pues ya la familia estaba corrompida, terminó incestando con sus hijas. Terrible historia, ¿no? Y de la relación de Lot con sus hijas, aunque lo agarraron borracho, lo que sea, hermano. Pero nacen dos pueblos enemigos de Dios: los moabitas y los amonitas, ¿cierto? Yo sé que usted sabe todas esas cosas, nomás yo le estoy dando un contexto. Entonces, pues el alejarse, el separarse, el no permanecer que vimos de Lot, ¿verdad? Y vemos a Abraham permaneciendo, ¿no? A lo que Dios le habló. Y ahí está Abraham sirviendo a Dios, pero no tenía un heredero. Después tiene un esclavo que es muy leal, se llama Eliezer, y Abraham le dice a Dios: no tengo heredero, Señor. ¿A poco este extranjero va a heredar lo que me diste? Porque era muy rico Abraham, Dios lo prosperó. Hermano, los que obedecen y oyen la voz de Dios y lo siguen, Dios los prospera. Y en todas las áreas, no solamente económicas. Si aprendemos a escuchar la voz de Dios y obedecer, vamos a tener una vida llena de paz y una vida que se pueda disfrutar. Hay mucha gente que tiene vidas con muchas posesiones, pero no las pueden disfrutar. Es más, son una carga y son cosas que te roban la paz y que hasta te traen enemistad, ¿no? O sea, ni para qué ponemos ejemplos si eso lo vemos por todos lados. Entonces, bueno, él pide un heredero, pero Dios le dice: hombre, te voy a dar una descendencia tan grande. Mira, si pudieras contar las estrellas del cielo y no había smog, imagínense, él podía contar las estrellas. Así será tu descendencia, como si contaras los granitos de arena del mar. Así va a ser tu descendencia. Vas a ser padre de muchas naciones. Es más, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y sin hijo. Entonces le decía: Señor, pero ¿dónde está un hijo? Me estoy haciendo viejo, soy ruquito. La última vez que celebré un campeonato era de las Super Chivas en los 50. O sea, ya, Señor. Y el Señor una vez lo visita y le dice: dentro de un año vas a tener un hijo. Sarita escuchó atrás de la tienda. Ya en que no le sale a las mujeres, estaba atrás de ellos. Está en la Biblia, hermano. O sea, aunque ahí estaba Sarita escuchando conversaciones ajenas. Y le dice: vas a tener un hijo con Sara. Porque ya Abraham la había regado. Desesperado de tanta tardanza, según él, en nuestra humanidad Dios se tarda, ¿no? En nuestra vida temporal y terrenal, a veces Dios se tarda. Pero Dios es eterno y es perfecto en sus tiempos. Entonces desespera a Sarita y le lleva a la esclava Agar, ¿no? Y dice: acuéstate con mi esclava para que tengamos un hijo, ¿verdad? Yo lo recibo como mío. Y
porque pues ¿qué vamos a hacer sin descendencia? De ahí nace Ismael. Ismael, que ya sabemos quiénes vienen de Ismael. Los árabes, ¿verdad? Que son la piedra en el zapato del pueblo de Dios. Además, cuando le dice Abraham le dice Dios a Abraham, no te preocupes por Ismael, yo lo voy a bendecir, también voy a hacer naciones numerosas de ahí también. Pero esos descendientes de Ismael siempre van a estar peleando. Van a ser unas fieras. Siempre van a estar mordiéndose entre hermanos y peleando con todo el mundo. Así es que eso es así desde que llegó esa raza, hermano. No se espante hoy. Y bueno, pues un día, Génesis 21:1, ya tiene el contexto, ¿verdad? Génesis 21:1, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Me quedé en que la Sarita que andaba ahí, escuchando la promesa del ángel del Señor, se ríe, le da risa a Sara cuando dicen, vas a tener un hijo con Sara. Los dos estaban ruquitos, hermano, más de 100 años. Estaban viejitos y pues Sara está escuchando y se ríe. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Será que a esta edad tenga el deleite? Así dice. Es que la viejita quería deleite, hermano. ¿Será, verdad? Y pues sí, aquí está. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Y aunque Sara se reía, dice, ay, el Señor me hizo reír con su promesa. ¿De dónde voy a tener niños ya ahorita? A estas alturas, ¿verdad? Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. ¿La vejez de quién? Los dos, hermano, no había quien irle. Los dos, en la Reina Valera dice que su cuerpo ya estaba como muerto de Abraham. Y ella, aparte de estéril que había sido, ya estaba sequita como una pasa. Ahí sucede un milagro maravilloso de Dios. Pero Abraham creyó otra vez. Que Abraham creyó a Dios, hermano. ¿Qué tan buenos somos para creerle a Dios? ¿Cómo andamos en eso? De creerle a Dios, hermano. Hay veces que ya está, bueno, hermano, ya ni lo estamos esperando, ya se nos dio. Nosotros no estamos esperando la salvación, ya somos salvos. Nosotros no estamos esperando el reino, ya estamos en el reino de Dios. Nosotros no estamos esperando la gloria, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros no estamos esperando que nos adopten, somos hijos de Dios. Nosotros no estamos, ya nos fue dado, hermano, ya ni siquiera estamos esperando. Y a veces nuestra fe es bien raquítica. ¿Tendremos que aprender del viejito Abraham o no? Yo creo que mucho, ¿no? Yo creo que mucho. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo de Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios le dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque les causó risa, ¿verdad? Cuando les dijo que Sarita se rió. Y entonces Abraham le puso Isaac. Dios me hizo sonreír. Y en el original implica a carcajadas. O sea, Dios me hizo reír a carcajadas. O sea, una gran felicidad, ¿no? Un gran gozo. Isaac significa risa. Y el Nuevo Testamento nos habla mucho de Abraham. Es un personaje que nos enseña mucho, hermano. Y que además, por medio de la revelación del Espíritu Santo a la iglesia, a los apóstoles, nos deja mucha revelación de esto que ocurrió con Abraham. Mire, Romanos 8:18. Vamos al Nuevo Testamento. Isaac. Romanos 18, Reina Valera dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de venir y ha de manifestarse. Es 4:18, Pau. Está muy bonito ese, bien lindo, amén, gloria a Dios. Pero 4:18, por favor. Que me equivoco. Él creyó, ¿de quién está hablando? De Abraham, ¿verdad? Entonces Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, todos los síntomas y los signos
En lo natural eran contrarios. O sea, en lo natural todo era contrario, era para perder la esperanza. Acá en la Reina Valera dice bien feo, dice su cuerpo estaba como muerto. O sea, imagínense. Estaba bien viejito ya Abraham, ya no. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Es que de ahí se agarra Abraham. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. A diferencia de hoy, Dios a él sí le dijo. Yo conozco gente que Dios le dijo cada cosa contraria a lo que dice Dios. Es imposible que Dios te dijo algo que vaya contrario a su palabra, ¿eh? De una vez sepan. Entonces dice, pero conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, en eso creía y confiaba Abraham, hermano. ¿Y por qué creyó? Contra esperanza, viendo su cuerpo, su imposibilidad, viendo el cuerpo de su esposa, ¿verdad? Que además era estéril. Contra esperanza creyó Abraham. Abraham siguió creyendo. Pues Dios le había dicho, dice en la Nueva Traducción Viviente, esa es la cantidad de descendientes que tendrás, así como las estrellas. Y la fe de Abraham no se debilitó. La fe de Abraham no se debilitó. A veces nos pasa que se debilita nuestra fe. Tenemos que aprender de Abraham, ¿o no? Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, no más, y se anda quejando que porque le rechina la rodilla, hermano. O sea, Abraham estaba viejito, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Dice que estaba ya su cuerpo como muerto. ¿Ven cómo dice allá la Reina Valera? Por eso no la leo, la Reina Valera. De casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, lo que él podía ver y observar y sentir en su propia humanidad iba contra la esperanza de la promesa, ¿no? Pero su fe no se debilitó y él creyó. A ver, diga, Abraham le creyó a Dios. ¿Tendremos que aprender algo de este ruquito? Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, sin dudar. Él dijo, Dios me lo dijo. Entonces él se aferró a sus promesas. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, ponga mucha atención, de hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Miren nada más. Pablo dice que el hombre exterior se está muriendo. ¿Sí sabe que se está muriendo su hombre exterior? Pues esta carnita, tus células se están muriendo, hermano. Unos más rápido que otros, unos así es, pero este cuerpo se va debilitando. Es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Vamos a entregar este equipo. Pero el hombre interno, el espiritual, ese se va fortaleciendo cada día más. Y eso es lo que pasó con Abraham, ¿ya vio? O sea, Abraham, su cuerpo se iba secando, pero su fe se iba fortaleciendo. Él tenía una promesa que perseguir y que esperar. ¿Ve? Es hermoso. Su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. ¿Sabe cómo glorificar a Dios de una manera sencilla? Creyendo. O sea, no necesita aprenderse las 50 canciones que se aprenden los chavos, los instrumentos y todo lo que tienen que hacer. Si usted cree, usted adora. Si usted créale a Dios, usted está adorando a Dios, hermano. Verdadera adoración. Génesis 22, 1, del 5 al 7. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Aquí viene la prueba de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy, en la Reina Valera, heme aquí, Señor. Viene la prueba. ¿Cuántos saben que vendrán pruebas a nuestra vida? ¿Cuántos están conscientes que Dios va a probar nuestra fe? ¿Cuántos están conscientes que Dios va a probar nuestra fe alguna vez?
Bueno, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que muchas veces, por diversas pruebas, dice Pablo, por ejemplo, ¿no? Y Santiago, ¿no? Va a haber muchas pruebas, ¿no? Tendremos muchas pruebas. Dice Proverbios 17:3, nueva traducción viviente: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Ah, pastor, pero eso es el Antiguo Testamento, que probaban así a los hombres, pero nosotros estamos en la gracia. Ok, Primera de Pedro 1:7. Hermanos, Dios nos prueba. Y hay pruebas que vienen de Dios, y hay pruebas que Dios permite, y hay pruebas que le pasan a toda la gente por el sencillo hecho de existir, ¿verdad? Vamos a atravesar por pruebas. Dice 1 Pedro 1:7: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué quiere encontrar? Mire, los que refinan el oro y la plata la ponen a temperaturas altísimas, para que en esa temperatura tan alta la escoria, las impurezas, suban y floten, y entonces sean retiradas y queda un elemento más puro. Bueno, pues Dios quiere una fe refinada, una fe probada, una fe auténtica, dice. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Cuántos tenemos una fe auténtica? Le voy a decir una cosa: no sabemos hasta que sea probada. En buena onda, no se enoje. Les voy a decir un secreto, ahorita que no están los chavos, esos de acá. Pero algo que yo siempre les platico a los líderes de ellos, de jóvenes, de alabanza. Nos encanta el grupo, ¿verdad que está bien padre nuestro grupo? Dios nos ha bendecido mucho. No nomás con los de acá, acá hay 20 y allá atrás hay otros 20. En las proyecciones, multimedia, sonido, hay otros 20 chavos igual. Y se nos cae la baba viendo tanto chavo echándole ganas con el Señor. Pero yo les advierto a los líderes: falta que sean probados. Yo les digo, no se emocionen tanto, porque esos chavitos tan jóvenes y apenas van a experimentar las pruebas. Es real, hermano. Ya empezó a suceder y nos mueve todo. Es que Dios quiere ver que esa fe sea auténtica. ¿Ya vio? Está siendo probada, dice Pedro, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo. ¿Está escuchando esto? ¿Cuántos opinan que la fe es más valiosa, más preciosa que el oro y la plata? ¿Cuántos opinan eso? ¿Seguros? ¿Casi todos? ¿Sí creen eso? Entonces, ¿por qué le dedicamos más tiempo, dinero y esfuerzo a conseguir más riquezas en vez de a fortalecer la fe? No, sí, ¿qué dices tú? ¿Es más valiosa la fe o el oro? Las posesiones, la feria, los dólares, los terrenos, la camionetona, pues claro, ¿verdad? ¿Qué es más valioso, eso o la fe? Entonces, ¿por qué le dedicamos más tiempo, dinero y esfuerzo y la salud a conseguir cosas en vez de fortalecer nuestra fe? Ahora, no es un cliché, o sea, ¿realmente entiendes el valor de la fe? El oro y las posesiones y los terrenos no te van a abrir el cielo. A menos que vayas con los Maldonado, esos abren el cielo a punta de dólares, dice la vieja esa, perdón, la profeta. Pero la fe te da la vida eterna por medio de Cristo. La fe te hace hijo de Dios. La fe te vuelve santo.
por medio de Cristo. La fe te justifica para siempre. La fe te hizo heredero y coheredero juntamente con Cristo. La fe te tiene sentado hoy en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Lo puedes conseguir con oro y plata. Entonces sí es mucho más valiosa, ¿no? Y más preciosa, ¿no? Entonces, ¿por qué le dedicamos más tiempo a conseguir cosas y a tener oro y plata que a fortalecer y madurar en nuestra fe? No puedo decir la palabra de por qué, como en la mañana, porque ahorita se está grabando. Pero hermanos, estamos apostando mal. Necesitamos trabajar en madurar nuestra fe, en que sea fortalecida nuestra fe. Entonces, el Padre de la fe, ponle, ¿no? Por favor. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa. ¿Cuándo dice mucho más? ¿Es más valiosa o mucho más? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, y sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es que, bueno, pues ahí hay una buena reflexión, ¿no? Hablando de la fe, hoy que hablamos de Abraham, que era fuerte en su fe, muy fuerte en su fe. Entonces su fe al permanecer, continuamos, firme en tantas pruebas. Miren cómo dice Pedro, no dice una prueba, dice en tantas pruebas. Tantas. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Hermanos, no hay nada más valioso en nuestra vida que la fe. Es más precioso que el oro y que la plata refinada, y deberíamos aprender a dedicarle más a eso que es lo más precioso, porque se lo estamos dedicando a tantas cosas perecederas, acabamos de leer, ¿verdad? Que además no tienen profundidad eterna ni espiritual. 2, vamos en el 2, imagínense. Génesis 22:2, vamos a llegar al 28. Así que lo bueno que ya comió, ¿verdad? Ya desayunó. Muy bien. Verso 2, Génesis 22:2 dice: toma a tu hijo. Es la prueba, esta es la prueba, hermanos. Difícil, dura, terrible. Oh, grande, hermanos. Toma a tu hijo, tu único hijo. Y aquí viene este tipo de Cristo. Era el único hijo de Abraham, ¿verdad? Y dice: a quien tanto amas. ¿Se imagina? ¿Usted cree que Abraham amaba a Isaac? Lo esperó 30 años y luego lo tienes. Imagina Abraham cuánto amaba a ese chavo. Dice: al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Pero aquí me llamaba la atención porque dice: toma a tu hijo, tu único hijo. ¿No le brinca esa frase? ¿Tu único hijo? No solamente porque está hablando como el caso de Jesús, que era el único hijo de Dios, sino porque Abraham no tenía nomás un hijo. Tenía otro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Pero este era el hijo que Dios le dio, hermano. El de la promesa le llama clarito, ¿no? Y para que no dudara, porque yo no sé, en el corazón de un papá, pues valen igual los hijos, y yo creo que dijera: ay, ¿cuál, no? Entonces el Señor le dice: sí, Isaac, ese, al que amas tanto. Porque pues es hijo de su esposa la que ama, hermano. Y vete a la tierra de Moriah, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada, holocausto, ¿verdad? Sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Aquí vemos varias figuras, no va a dar tiempo de todo, pero primero viene la prueba del sacrificio. Le dice un holocausto. Él sabe que el holocausto se degolla y se quema, ¿verdad? Es lo que le está pidiendo que haga con su hijo. O sea, esas son pruebas, ¿no? Qué duro. Sobre uno de los montes que yo te mostraré. Nuevamente va a salir Abraham
a buscar a la zona de Moriah un monte que él le mostrará. Nuevamente va a salir Abraham sin saber bien a dónde va. Sabe que es a Moriah, pero no saben cuál monte, ¿cierto? Sino que Dios se lo va a ir mostrando. La fe de Abraham es impresionante. La forma de responder de Abraham es maravillosa, hermanos. Hebreos 11:17. El Nuevo Testamento, como les decía, habla mucho de Abraham y nos va a ayudar a ir entendiendo qué pasaba en la mente y en el corazón de Abraham. El Espíritu lo revela a los escritores del Nuevo Testamento. Dice Hebreos 11:17, Nueva Traducción Viviente. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Aquí ya mi corazón, hermanos, acaba de recibir un bálsamo que el Espíritu Santo trae al creyente. Y dice que Abraham lo ofreció. ¿Dónde nos habíamos quedado? Que Dios se lo pidió, ¿cierto? Pero el corazón de Abraham era de entrega total a Dios, que lo que más amaba, nunca pasó por la mente de Abraham negárselo a Dios. Esto es maravilloso, ¿no? Esto es, hermanos, ¿de qué nivel es nuestra fe si nos comparamos con este ruquito de Abraham? Yo pienso para mí que necesitamos aprender mucho de Abraham. Yo creo que sí. Porque aparte no es algo loco lo que estamos leyendo. Estamos hablando de un padre que tiene un único hijo a quien ama tanto, pero que va a ser entregado como sacrificio. ¿Quién vivió eso? Dios, el Padre de todos nosotros. ¿Verdad que por el rescate de nuestras almas entregó a su único hijo como una ofrenda, ¿verdad? Para terminar con esa condenación que había por cuestión del pecado. Eso es sombra y figura. Y lo está viviendo un ser humano que nunca dudó ni un poquito en entregar lo que le pidió Dios. Ahí tenemos que empezar las reflexiones. Dios aquí le está pidiendo a Abraham lo que más ama. ¿Están de acuerdo que es lo que más amaba? Y le dice, al que tanto amas, allá como dice, por la... Ponle ya... ¿Qué puede? Ok. Está bien, yo la dejé porque estábamos en Génesis, ahí déjalo ahí. Pero en Génesis le dice al que tanto ama, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando Dios nos pide lo que amamos? Hoy en la iglesia tenemos la costumbre de darle a Dios lo que se nos pega a nosotros la regalada gana. Le damos a Dios lo que nos sobra, lo que no nos compromete, lo que no hay bronca si le doy. Si puedo, si tengo tiempo, si se me acomoda mi día libre, si no me afecta mi negocio, si no se enoja mi tía, si no se cruza con los 15 años de la chiquis, ¿sí? O sea, y entonces le doy a Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios te pide lo que amas, hermano? Porque a eso es a lo que le llama Dios adoración, ¿eh? Ahorita vamos a ver. Que la primera vez que aparece la palabra adorar en la Biblia es ahí, en el monte Moriah. Entonces, lo que amas, por la fe Abraham decidió ofrecer a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, escuche, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Por eso dice que lo ofreció, porque estuvo dispuesto. No hubo un jaloneo, no hubo resistencia de parte de Abraham. Esto es maravilloso, hermano. ¿Cuántos nos resistimos a Dios cuando Él nos pide algo? ¿Cuántos nos jaloneamos con el Señor cuando nos pide algo? Y con temor y temblor lo digo, hermano.
O sea, imagínate que nos pidiera algo así. Ya no existe esto, ¿no? Es una sombra y figura que hablaba de Cristo. Por eso existe esto. Pero el caso de Abraham, que nunca pensó en negarle a Dios lo que Dios le pidió. Nunca, no pasó por su mente. Y nosotros, ¿qué tanto nos negamos? ¿Qué tanto nos jaloneamos, hermano? A veces en cosas tan sencillas que Dios nos pide, ¿no? Tan sencillas. Híjole. Dice, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Disposición total. ¿Será que nuestra fe tiene que crecer? Isaac dice, aun cuando Dios le había dicho, ponga mucha atención, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aquí está el meollo del asunto de hoy. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Que por medio de Isaac era por medio del cual Dios iba a cumplir la promesa que le hizo, no una ni dos veces, varias veces se lo repitió, que iba a tener una multitud en su descendencia. Y va a ser por medio de Isaac. Entonces ahora se lo pide. ¿Y qué pasó en la cabeza y el corazón del hombre de fe, Abraham? Ahorita lo vamos a descubrir. Algo que tenemos que llegar al crecimiento y a la madurez. Abraham no tenía pensado ni un poquito negarle a Dios lo que él pedía. Porque Abraham sabía que él había prometido que por medio de Isaac venían las promesas de Dios y que Dios no miente. Entonces, aunque él no sabía cómo lo iba a hacer Dios, cómo lo iba a resucitar o cómo lo iba a... No entendía. Él dijo, tengo una promesa. Yo no voy a desobedecer. Y ahorita van a ver, eso dice la Biblia, no es mi conclusión. Bueno, 3, Génesis 22:3. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Siempre que hablan de Abraham y siempre que hace algo, siempre va a decir que se levantó temprano, muy de mañana, muy de madrugada, antes del alba. Siempre Abraham es madrugador. ¿Dónde están los madrugadores? Yo no. A la mañana siguiente Abraham se levantó muy temprano. ¿Cómo dice allá? Se levantó muy de mañana, ¿ve? Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había dicho. ¿Cuándo hizo eso Abraham? Al día siguiente en la mañanita, hermano. No, yo digo que necesitamos un curso de Abraham. De comparar nuestra fe con la de Abraham. ¿Y sabe por qué es bueno? Porque Abraham no tenía habitando en él al Espíritu Santo de Dios, como nosotros. ¿No se pone a meditar esas cosas? Yo siempre pienso en eso. Y no tenía a Cristo habitando en él. Pero creyó a Dios. Y dice, salió muy de mañana, preparó todo y se fue hacia el lugar que Dios le había indicado. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mateo 10:37, Nueva Traducción Viviente. Mateo 10:37. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Pues ahora a ver, esto que está pidiendo Dios a Abraham es locura, ¿no? O sea, es como, ay, como mi hijo, ¿no? Esto lo hizo el Señor para levantar una figura de lo que Él mismo haría con su hijo para nuestra salvación. Pero el Señor no ocupa sacrificios, nada de eso, ¿no? Sino que era sombra y figura de lo que había de venir. Pero fíjense, como Jesús
que es la revelación perfecta de Dios. Dice Juan, el único que está en el seno del Padre, el único que también es Dios, su único Hijo, Él es el que vino y nos reveló a Dios, ¿cierto? Jesús aquí está mostrando claramente el corazón de Dios, hermano. Y mire cómo habla Jesús, Mateo 10:37. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Ya no le gustó a este Jesús. Ya no le agradó a este Jesús. No, este Jesús está, ay, este Jesús. Le gusta al otro Jesús, ¿verdad? El que salva, el que se entrega en la cruz, derrama su sangre para que tú no tengas que pagar por tus pecados. ¿Le gusta ese? Claro, a todos nos gusta ese porque nos salva. Pero este Jesús es nuestro Señor. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Yo no sé si usted lo quiere interpretar. Yo creo que es muy claro. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Hermano, por eso el ser cristiano no es tan sencillo como se dice, no es puro remolinear. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es puro remolinear? ¿Verdad que no es puro declarar y llorar en las canciones? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay que formar convicciones sólidas de entendimiento profundo y de conocimiento de un señorío? Un señorío. No eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si no estás dispuesto a ti mismo, a negarte a ti mismo, no eres digno de ser mío. ¿Cuántos atendemos a Dios después de suplir lo que queremos? Y si nos queda, le aventamos los pellejos a Dios. Primero es esto que yo quiero. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Diga, este es mi Señor Jesús hablando. Este no es tan popular como el Salvador, pero es el mismo. Es nuestro Señor. Ahora, ¿está raro esto que dice Jesús o armoniza completamente con lo que estamos viendo en Abraham y con lo que dice Dios en Deuteronomio? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu alma y tu mente y tus fuerzas. ¿Armoniza? ¿Sí es el mismo? ¿Sí? Génesis 22:4. Al tercer día de viaje, siempre cuando vean al tercer, no puedo explicar todas estas figuras, van a encontrar muchos lugares donde dice al tercer día y al tercer día y al tercer día, siempre significa un periodo de preparación para algo que va a tener que ser consagrado. Vean las escrituras. Se prepararán ayunarán durante 3 días, se lavarán durante 3 días, van a esperar durante 3 días, van a orar durante 3 días y va a pasar eso. Hay un montonal, ¿no? Entonces aquí caminaron 3 días y fueron preparando. El Señor fue trabajando con Abraham, ministrando a Isaac, hermano, porque va a pasar algo maravilloso ahí en ese monte. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Dios le mostró, va a ser ahí. ¿Saben en dónde es ese lugar que le señaló Dios a Abraham? El mismo lugar donde Cristo fue crucificado. Es el mismo monte. 2000 años antes iba a haber esta representación que anunciaría, era una figura de lo que había de venir en realidad a traer salvación a la humanidad. Verso 5 dice: quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. Recuerden que fueron 2 siervos. Quédense aquí con el burro. ¿Qué hay en el burro? Pues comida, alimentos, agua, todo lo que necesitaban para un viaje de varios días, ¿no? El muchacho y yo, vean a Abraham, hermanos. O sea, es que
Ay, es que hay tanto aquí. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Cómo ve la fe de Abraham? Dijo, a ver, yo no sé, Dios lo va a resucitar o no sé qué va a pasar, pero vamos a ir a adorar porque vamos a ir a obedecer a Dios, ¿no? Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra adorar, adoración. ¿Ya vio el contexto de la adoración, hermano? Para cuando usted piense que adorar son canciones, hermano. Que adorar es levantar las manos y llorar y ya adoré. Bueno, adoración verdadera fue cuando el Padre entregó a su propio Hijo en una cruz para el rescate de todos nosotros que le habíamos fallado y que nos habíamos rebelado contra Él. Adoración, la adoración viene del sacrificio de Cristo, hermanos, y de ahí surge. Y esta figura, que es una figura de lo que Dios haría con Cristo, de ahí nace la adoración. Dice, adoraremos y volveremos. ¿Qué le llama a Abraham a adorar? A diferencia de lo que llaman hoy. Entregar lo que más amaba a Dios. Eso es adoración para Abraham. ¿Para ti qué es? Ahí está la bronca hoy, ¿no? Un cantito, ¿qué es? Tus 20 pesos que avientas a la ofrenda. Unos dicen que así adoran. O sea, hermanos, ¿qué es? Aquí es darle a Dios lo que Él quiere, ¿no? De una manera sencilla. Si no estás dando a Dios lo que Él quiere, tú no estás adorando, hermano. No le hagas al cuento, aunque cantes lindo. Pero por otro lado, los que cantamos feo, levanten su mano los que cantamos feo. Gracias por su sinceridad. Hay que ser realistas, ¿no? Si obedecemos a Dios, le adoramos. No necesitas cantar. Cuando obedeces a Dios y eres capaz de entregarle lo que te está pidiendo y en obediencia entregas algo aunque te duela, tú estás adorando. Aunque cantes feíto. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y ahí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Tiene fe Abraham o no? Tenemos que aprender. Pero ahora nosotros estamos como, ay, es que nunca yo sé que lo ha pensado, yo lo he pensado, ¿yo lo haría? No, pero no se preocupe, Dios nunca nos pediría algo así. Ese pasaje existe para anunciar un sacrificio que un día el Padre iba a hacer por la humanidad, hermano. Pero Él mismo se iba a proveer del Cordero. Esa es la enseñanza del por qué existe este pasaje. Entonces dice, Hebreos 11, vamos a ver qué más nos revela de todo esto que está pasando el Espíritu Santo en el nuevo pacto. Hebreos 11, 19. Y aquí es donde entendemos mucho, hermanos. Dice, Abraham llegó a la conclusión, ponga mucha atención, póngale un pellizco al que se anda durmiendo, hermano. Abraham llegó a la conclusión que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Aquí la Biblia nos dice qué pensaba Abraham. ¿Qué pasaba en la mente de Abraham? Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. ¿Por qué? Porque había dicho, de él vendrá tu descendencia y se va a multiplicar como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, y serás padre de muchas naciones por medio de él, de Isaac. Entonces ahora dice, yo no sé qué va a hacer, cómo lo va a resucitar. Es Dios, ¿verdad? Yo voy a obedecer. Qué impresionante. Aquí está la respuesta. Él llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Era Dios, hermano. Por eso el Dios de Abraham, el Dios de Isaac,
el Dios de, uy, parece que Cristo no es Dios, no le creemos, dudamos de lo que dice, dudamos de lo que está escrito, está difícil. Necesitamos crecer en nuestra fe todos, ¿no? ¿Sí necesita crecer o no? Yo necesito crecer. Como aquel hombre que Jesús le dice que quería que le sanara a su hijo, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice, ¿tú crees que lo puedo sanar? Y le dice, creo. Y luego ya le dice, oye, ayúdame con mi incredulidad, ¿no? O sea, más se sinceró, sí así creo, pero poquito. ¿Cuántos andan así? ¿Cuántos andan así? Sí creo, pero y como Abraham, no. Este cuate. Yo creo también que si todo eso lo dejó Dios en la Biblia y la revelación en el Nuevo Testamento, como estamos viendo, es porque sí, Dios quiere llevarnos a ese nivel de fe. Yo creo que sí. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y ahora escuche esto. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Qué profundo texto, hermanos. ¿Cómo dice allá? En sentido figurado, también le volvió a recibir. Regrésale una, porfas. Una más. Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada la descendencia. Eso es lo que tenía Abraham. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, está hablando la Biblia que realmente Abraham experimentó eso. ¿Por qué? Porque para él estaba muerto Isaac. Y dijo, ¿quieres que lo sacrifique? Yo lo sacrifico a Dios, a mi hijo. Y Abraham nunca pensó en negárselo. Dijo, a ver cómo le haces porque de este van a nacer mis hijos. Y él no miente. ¿Usted sabe que Dios no miente? Le voy a poner otro ejemplo que hemos estudiado quizás más. Pablo una vez recibe una palabra de Dios y le dice, es necesario que comparezcas ante el César. Vas a ir a Roma. ¿Sí o no? De ahí a que fue Pablo a Roma pasaron varios años. Pero Pablo había recibido una palabra de Dios. Entonces, mire, Pablo sabía que aunque lo encarcelaran, lo desbarrancaran, lo apedrearan, lo azotaran, pasó en los naufragios, ¿sí o no? Él sabía, ¿qué va a hacer el Señor? Me va a salvar porque me dijo que voy a ir a hablar con el emperador. Entonces ya le dijo Dios, vas a ir a Roma. Entonces le pasaba de todo a Pablo, pero él iba a llegar a Roma. ¿Cuántos sabían? Y Pablo sabía. Entonces cuando encallan en Malta, ¿verdad? Pues él sabe que en algún palo de esos voy a llegar a la orilla porque pues yo voy a Roma, dijo Dios. Y bueno, Dios le concede hasta la tripulación, ¿se acuerdan? Y llegando a Malta, calentándose en una fogata, una serpiente se le prende, ¿no?, del brazo, y una serpiente venenosa lo muerde a Pablo, le inyecta el veneno y la gente decía, no cabe duda que este es un criminal. Se salvó del naufragio y lo muerde una serpiente, este era malo. Bueno, la que se murió fue la serpiente, porque Pablo no se lavaba las manos hace días. Dio una infección en el hocico y se murió. Bueno, no dice así, pues, se murió la serpiente. Hermanos, Pablo el Señor me dijo que voy a ir a Roma. O sea, pues, a ver qué hace con la herida, pues él sabrá, porque él dijo que voy a ir a Roma, al emperador. Es lo mismo con Abraham, ¿se da cuenta? Pues, lo resucita o algo va a hacer, ¿no? Yo no sé, porque de él van a salir todas las naciones que dijo Dios que iban a salir de mí. Repita, y Abraham le creyó a Dios. Y en cierto sentido lo volvió a recibir como si hubiera muerto, porque él estaba dispuesto a obedecer.
Génesis 22:6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Aquí vemos más de esta figura, ¿verdad? Agarra la leña, la amarra, el bulto de leña y se lo carga en la espalda. ¿A quién? Abraham. A Isaac. Entonces, a Isaac, hermano, por eso es un tipo de Cristo. Subió por el mismo camino, al mismo cerro, hasta el mismo lugar, cargando la madera en la espalda, hasta el lugar donde Cristo fue crucificado. Como Jesús. Ahora, Jesús, para los que ya son más estudiosos, no cargó su cruz, él cargó el travesaño, ¿verdad? Eso es lo que se hacía, no llevaban la cruz. Los polines gigantes donde los clavaban estaban allá arriba, porque era imposible subirlos y bajarlos. Entonces lo que ellos subían era el travesaño. Hay muchas películas que ya lo representan bien, ¿no? Como el hecho de que no fue clavado aquí, sino aquí. Todo eso está comprobado por los hallazgos arqueológicos, ¿no? Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Vamos a ver a Jesús, Juan 19:16. Entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera. En hebreo, el Gólgota. ¿Saben dónde es? El monte Moriah. Ahí mero, en el mismo lugar. Híjole, hermano, pues ahí está la figura, ¿verdad? De este Isaac, que ahora cargó la madera en su espalda, donde él mismo sería acostado para ser sacrificado a Dios. Y Isaac, verso 7, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre, hijo mío, contestó Abraham en la Reina Valera, heme aquí. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? O sea, Isaac sabía perfectamente lo que se ocupaba, había visto a su padre haciéndolo muchas veces. ¿Y dónde está el cordero? Y aquí está la palabra profética de Dios se proveerá, ¿no? O sea, Abraham no sabe, pero algo va a pasar, porque el cordero tiene que ser provisto por Dios, como fue en Cristo. Mateo 26:39. Fíjense cómo Isaac le pregunta al padre dónde está, qué está pasando, dónde está el cordero, porque él no sabe lo que va a pasar. Pero Jesús sabía, ¿se acuerdan? O sea, Jesús sabía que iba a subir a la cruz y que iba a ser dado el sacrificio. A eso vino, hermanos del cielo, él sabía. Por eso dice así, Mateo 26:39, veamos a Cristo. Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro a tierra mientras oraba. Es Jesús orando al Padre en Getsemaní. Y le dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús sí sabía, a diferencia de Isaac, ¿no? Y Jesús, después de que el Padre le dijo, ve adelante, a eso viniste, se levanta fortalecido, despierta a aquellos que no aguantaron durmiendo y les dice, despiértese, despierten, es hora, el que me entrega se acerca, ¿no? Y ya llega Judas. Así es que, hermano, pues ahí está, ¿no? Esta figura que estamos viendo en Isaac, pues anunciaba lo que Dios iba a hacer con su hijo para rescatarnos. Verso 8, Génesis 22:8 dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Dios proveerá. ¿Quién proveyó el cordero que salvó a la humanidad? Pues eso está profetizando lo que va a suceder con la humanidad, hermanos. Dios iba a proveer, Él mismo iba a proveer. No había alguien con una sangre limpia y santa que sirviera como representación de toda la humanidad. Tenía que venir el Hijo de Dios, pero encarnarse en un cuerpo de carne y de sangre
porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, porque tenía que ser un humano. La condenación estaba sobre la humanidad y tenía que ser un ser humano, santo, perfecto, porque así del Cordero anunció Dios en la Pascua, sin mancha, tierno, sin ningún defecto, ¿verdad? Solamente que lo proveyera el mismo Dios, iba a encontrar a alguien así, y vino Jesús. Dice el verso 8, entonces Abraham le dice a Isaac, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Me encanta porque siguieron caminando juntos. ¿A dónde iban? A ese sacrificio. Y me acuerdo cuando Jesús decía, el Padre no me ha abandonado. El Padre está conmigo siempre. No me ha dejado solo el Padre. El Señor acompañó a Jesús. Solamente un espacio pequeñito de tiempo fue cargado todo el pecado sobre Jesús cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Para que se consumara la justicia de Dios. Primera de Pedro 1:18. Entonces, ¿de qué hablaba esto que estaba anunciando? Aquel cordero que Dios iba a proveer. Dios lo iba a proveer. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus padres. Y no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, como ya habíamos visto, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Así es, solo Cristo, ¿verdad? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién lo proveyó? ¿De dónde salió? Dios lo envió, ¿verdad? Él proveyó de este Cordero. Verso 9, Génesis 22:9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, colocó la leña encima, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Hermanos, Isaac no era un niño chiquito en ese entonces, que tenemos esa idea. Era mayor de edad. Bueno, hacía rico Abraham, le voy a decir. Con un ruquito, con un viejito como Abraham de 120 años mínimo. Hermanos, o sea, ¿se le pudo haber escapado Isaac a Abraham? O sea, ni necesitaba ni empujarlo ni nada, ¿verdad? Con que caminara un poquito más rápido. El viejito no le iba a alcanzar, hermano. Es maravilloso. Yo he leído muchos comentarios de teólogos y es que Isaac se sometió a su padre y dijo, si eso te pidió el Señor. Hay una escena en una de tantas películas que uno ve donde está el ruquito temblando así con su cuchillo y el niño está atado llorando. Ahí ponen un muchacho como de 15 años, volteaba así llorando, pero él está sometido, entregado, ¿no? Que es sombra y figura, hermanos, de un Cristo que ni abrió su boca para defenderse. Isaías 53:7 dice, de Jesús, profetizaba de Jesús también, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Y como oveja, regrésale una por favor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, aquí Isaac maravillosamente se deja atar por su papá y está esperando a que su padre obedezca a Dios, ¿verdad? Eso es una maravilla. Y les digo, es sombra y figura de lo que Dios iba a hacer con su hijo. Verso 10, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento, no, Dios lo vio tan determinado que le gritó, Abraham, Abraham, no, tranquilo, Abraham, cálmate. Ay, hermanos, Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor
Lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió: aquí estoy, heme aquí. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño. Este es el ángel del Señor, es Jesús. Ahorita van a ver porque le habla en primera persona. Dice: no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. ¿Para qué habíamos dicho que son las pruebas? Para saber si la fe es auténtica. Ay, qué duras pruebas, hermano, ¿no? Usted no va a pasar pruebas así, se lo digo. Pero tenemos muchas otras que vamos a pasar. Y que Dios está probando. Ay, ay, ay. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad me temes. No me has negado ni siquiera a tu único hijo. Así es que la mano de Abraham se levantó donde hubiera estado medio sordo Abraham. No es cierto. No. Donde hubiera estado medio sordo Abraham, el Señor hubiera detenido la mano. ¿Verdad que sí? Pero Dios no detuvo su mano cuando la ira de Dios en contra del pecado de la humanidad cayó sobre Jesús. Dios no detuvo la mano, porque era necesario que se cumpliera la justicia de Dios, porque Dios es justo. Y al cumplirse la sentencia contra la humanidad, se acabó la enemistad. Y fueron quitados de nosotros todos los pecados. Y ya no hay más condenación, hermanos. Porque Dios proveyó un cordero en el cual se ejecutó la justicia de Dios. Qué maravilla. Apláudele al Señor, hermano. Y vienen las preguntas: ¿cuántas cosas estamos dispuestos a negarles a nuestro Señor? ¿No nos va a pedir algo así? De una vez se lo digo. No tendría que pedírnoslos, Él nos toma. Si hay que llevar un hijo, el papá, la hermana, el tío, Él lo recoge. No nos lo va a pedir que se lo mandemos, ¿verdad que no? Él es dueño. Pero vamos a tener muchas pruebas, hermano. ¿Cuántas cosas estamos dispuestos a negarle a nuestro Señor? A veces hay instrucciones tan sencillas, hermano. Se le da una instrucción a un grupo: hay que hacer esto. Vos no queremos, nos gusta, aquí estamos bien, eso. Es bien difícil. Cosas que a veces son nimiedades y no se las damos. ¿Qué va a pasar cuando nos pida algo que amemos en el corazón? ¿Qué va a pasar cuando le diga al muchacho: deja a esa muchacha filistea, no es lo que quiero para ti? Y ya te enamoraste, pues va a doler, ¿o no? Pero las consecuencias de no entregar y de no obedecer son muy graves, hermano. Los planes de Dios son de bendición, hermanos, para nosotros. Si Dios quiere que entreguemos algo, que demos algo, que nos apartemos de algo, hermanos, escuchemos la voz de Dios. Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Eran paganos, idólatras. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. Dios me dijo, ¿sí o no? Entonces Abraham levantó los ojos. Ay, imagínense a Abraham llorando, desatando a su hijo, abrazándolo, besándolo, ¿no? Y Abraham levantó los ojos y vio un carnero. No era un borreguito, ni un chivito, un carnero. Cada cosa en la Biblia. O sea, un carnero. Yo creo que tuvieron que entre los dos agarrarlo, ¿verdad? Porque un carnero, un animal grandotote, fuerte. Y bueno, lo llevó a Abraham. Tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Así como vino Jesús y Dios le tomó y lo sacrificó en lugar nuestro. De la misma manera,
Dios proveyó. En la figura de que Dios iba a proveer un cordero que a él le agradara y le satisfaciera, sin mancha, perfecto, solamente su propio hijo. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida, le dice Pablo a los corintios, a los hermanos desordenados de Corinto, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las de otros, de las que otros atraviesan. ¿Sí se ha dado cuenta como que nos pasan las mismas tragedias que a los del mundo? Se enferma el mundano y se enferma el cristiano, ¿sí o no? Se accidenta el filisteo y se accidenta el cristiano más feo. Igual. Nos morimos, nos enfermamos, tenemos situación. No. Solamente que a nosotros el Señor nos ha provisto de una salida. Como nos proveyó a Cristo como una puerta para salir de las tinieblas y entrar a la luz. El Señor proveerá. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. ¿Cuántos saben eso? Y Dios es fiel. Escuche, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. No lo va a permitir. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Quién va a proveer? Él proveerá. En medio de tentaciones, que es otro contexto. En las pruebas, pues con más razón. Tienen un propósito de fortalecernos. Verso 14, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor se proveerá. Dios se proveerá. Hermano, el Señor se provee de un cordero que nos limpia, nos rescata y nos compra para Él, que nos libera, que nos justifica. El Señor se proveerá y tenemos que confiar en esa provisión de Dios. Romanos 3:25, en lo que se prepara el mariachi. Romanos 3:25 dice, pues Dios, ponga atención hermano, pellizca al que se está durmiendo. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. ¿Qué ofreció Dios? Él mismo proveyó. ¿Quién ofreció? Dios mismo ofreció a Jesús. Dice en la Reina Valera, a quien Él puso como propiciación. O sea, es algo que Dios proveyó. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen. Cuando creen es por la fe. ¿De qué estamos hablando hoy? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Regrésale una, porfa. Paulo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. ¿Quién lo puso? Dios mismo. Puso como propiciación por medio de la fe en su sangre de Cristo para manifestar su justicia. ¿Qué se manifiesta? Justicia de Dios. Dios es justo y había sentenciado que el pecado produce muerte, el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. ¿No? Entonces Él provee gratuitamente por pura gracia. Entonces, hermanos, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham, verso 15, Génesis 22:15. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Ponga mucha atención, hermano. Esa es la parte que esto sí nos gusta de la Biblia, pues las bendiciones. Pero las bendiciones vienen aquí, ¿por qué? Por la obediencia, hermano. ¿Verdad que sí? En el antiguo pacto las bendiciones estaban condicionadas. Y antes del pacto, aquí no había pacto todavía. Y le dice claramente, porque obedeciste.
porque me obedeciste. Fíjense así. Verso 16. Bueno, del 15. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. 16. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Y ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos mediante tu descendencia. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y este descendiente era Jesús, nos dice el Nuevo Testamento. Todo eso porque me has obedecido. Hermano, ¿no está motivado a obedecer a Dios? Mire, hoy en el nuevo pacto, todas esas bendiciones nos fueron dadas por gracia. Por gracia. Lo único que hicimos fue creer. Creamos. Creámosle a Dios. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Hasta allá llega Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Les gusta? ¿Les gusta la promesa de Dios a Abraham? ¿O no? ¿Sí la leyeron? Bueno, el Espíritu Santo te dice que esa herencia hoy te pertenece a ti. Es el nuevo pacto. Todo eso que le dice Dios es para ti. ¿Y sabes por qué? Porque te fue entregado todo eso en Cristo Jesús. Por eso. Aquí ni está condicionado a obediencia. Es el nuevo pacto. Aquí nos basta con creer. Qué bonito, ¿no? Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Y se hizo raro eso de Abraham, hermano. Eso es porque por medio de Cristo nosotros accedemos a todas estas riquezas que Dios puso en él para bendición de la iglesia. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Lo está leyendo? Porque ahora nosotros recibimos todas esas bendiciones porque estamos unidos a Cristo. Ni siquiera es porque eres obediente. Se llama la gracia de Dios. Es otra historia bien diferente. Son los mismos principios en el Antiguo Testamento, pero es otra realidad. La realidad presente que en Cristo tenemos todas esas bendiciones. Por eso, todo lo que se le ofreció a Abraham hoy nos pertenece a nosotros. Hermano, créale a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Hay que aprender a aceptar la voluntad que el Señor tiene con cada uno de nosotros. A veces algunas situaciones o decisiones que podemos estar pasando, tal vez no las tenemos muy claras hacia qué van, pero les aseguro que el Señor tiene el control de todo y está bajo su voluntad. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, tú sabes lo que necesito.